Buenas noches, mis hermanos y amigos. Bueno, mi generación, ¿no? La generación de los 60, de los 50, ¿no? Es esa generación de los años 50, 60. Nuestros padres nos enseñaron a dar gracias. Sí, gracias a las personas, ¿no? Cualquier cosa que nos daban, decimos, gracias, Señor. Gracias, señora. Nos enseñaron a dar gracias, a ser agradecidos con aquellos que nos prestaban un servicio, a ser agradecidos, a ser amables. Esa es la generación. Actualmente vemos cada vez de generación en generación se va perdiendo eso, de dar gracias. Más bien todo lo contrario, ¿no? No dan gracias y somos mal agradecidos. No agradecemos. Hay personas a quien les hemos servido, a quienes les hemos ayudado, ¿no? Pero de repente esa persona que nunca nos ha agradecido se vuelve contra nosotros. Eso ocurre muy a menudo. Así es. La ingratitud es uno de los más grandes males de la actualidad, el de ser desagradecidos. Bueno, la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 18, el Señor da una orden, ¿no? Sí, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, da una orden. ¿Y cuál es esa orden? ¿O por qué digo que es una orden? Porque está en imperativo. Es una orden. Leo aquí la palabra del Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, en todo. Aún en aquellas cosas que el Señor nos ha dicho no, dar gracias, dar gracias. ¿Sí? Porque mientras todo está bien, mientras todo es bonito, Señor, gracias, gracias. Pero cuando las cosas no van como queremos o como nos parece que sería mejor, no agradecemos. No agradecemos. Somos bendecidos a diario y sin embargo no agradecemos al Señor como debe de ser. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad del Señor, que aprendamos a dar gracias, porque si somos hijos de Dios, si hay hijas de Dios, por favor, ¿no? ¿Cuál es el versículo o uno de los versículos más conocidos y que recitamos tanto y de memoria lo sabemos? Que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Aún las aparentemente malas, Dios revierte lo malo para nuestro bien. Esa es la confianza. Entonces debemos aprender a dar gracias en todo. En el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Fíjense, ¿no? Aquí el Señor cuenta la historia, o mejor dicho, Lucas cuenta la historia, cuando el Señor tuvo un encuentro con 10 leprosos. Sí, 10 leprosos. Este relato no lo tienen ni Juan, ni Mateo, ni Marcos. Ustedes saben que Lucas era un médico que recopiló, ¿no?, de testimonios de personas que estuvieron allí el Evangelio. Y Lucas tiene este detalle de los 10 leprosos. Resulta que 10 leprosos vienen al encuentro con el Señor. Vienen al encuentro y el Señor les pregunta, ¿qué quieren que haga? Que nos sane, que nos limpies. La lepra era una enfermedad incurable, incurable y sumamente contagiosa, tal como el virus que está ahora. Sumamente contagiosa. Veía a una doctora, no sé en qué parte del mundo, que llegaba a su casa y cuando llegaba a su casa la gente la apedreaba para que no entre a la casa, ¿no?, pensando que esa doctora que venía de un hospital, trabajando en un hospital, traía el virus en su cuerpo
y no la querían dejar a su edificio, o mejor dicho, a su departamento que quedaba en ese edificio. Y la apedrearon, le decían de todo y le insultaban. Bueno, así eran con los leprosos en esa época, ¿no? Pero estos leprosos vienen al encuentro con el Señor. Y el Señor sana a los 10. Los 10 son sanados. Los 10. Y se van contentos y alegres porque han sido sanados. Han sido, otra vez, pueden entrar en la sociedad porque han sido sanados. Los leprosos no vivían dentro de la ciudad, los botaban de la ciudad, vivían fuera de la ciudad. Pero veamos aquí, ¿no? Capítulo 17, leo los versos 17 al 19 del libro de Lucas. Así dice el Señor. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Sí, 10 limpió, 10 sanó, 10 sanó. 9 se fueron. Uno a medio camino se acuerda de dar gracias. Se acuerda. Y ese uno regresa. Y el Señor, al ver que uno regresa, dice, y los otros 9, eran 10. Y los otros 9, esos se fueron. Dios los sanó y se fueron. No agradecieron. No agradecieron. Verso 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Todos los días vemos en las noticias personas que están falleciendo por este virus. Pero no salen en las noticias los miles que están siendo sanados en sus casas, que sin acudir a ningún hospital o clínica han sido sanados en sus casas. Entonces, más puede el miedo en las casas, en las personas, dicen, si yo este virus me muero, porque no valoran la gran cantidad de personas que han sido contagiadas por este virus, pero Dios las ha sanado. Dios las ha sanado. Y no dan gracias. No dan gracias. No se dan cuenta que es el Señor que los ha sanado y no dan gracias a Dios. No lo dicen, no lo publican cuando deben testificar. Sí, testificar de la sanidad de Dios. Miren cómo el Señor Jesús reclama. ¿Y dónde están los otros 9? No hubo. Solo este extranjero el que regresa a darme gracias. Vete, tu fe te ha salvado. Porque el dar gracias, mis hermanos, también es un acto de fe. Sí, dar gracias. Miren, yo recuerdo tanto. Eso nunca me olvidaron, ni me olvidaré en mi vida. En febrero del año 1987, estaba con un grupo de jóvenes. Sí, un grupo de jóvenes en un culto de oración. Y mientras estábamos conversando y dando testimonio, ¿no?, un joven, ¿no?, se levantó a darle gracias a Dios porque el Señor le había permitido adquirir un carro, comprarse un carro a plazo, pero él estaba agradeciendo a Dios y estuvo muy bien. Estaba testificando y agradecía al Señor públicamente de que Dios le había permitido todo eso. ¿Sí? Mucha alegría por aquello, pero después le tocó el turno a un joven que ese día nos visitaba. Sí, nos visitaba. Y el joven dice, yo doy gracias a Dios por un día más de vida. Sí, un día más de vida. Porque los médicos hace 10 años me dijeron, eso testificaba el joven, me dijeron que tenía 2 meses de vida hace 10 años. Bueno, 10 años llevo dándole gracias a Dios cuando levanto mi vista, cuando abro mis ojos en la mañana. Le doy gracias a Dios por un nuevo día. Y cuando me acuesto, le doy gracias a Dios por haberme permitido ver ese día. Oye, eso fue algo que se quedó grabado en mi corazón para siempre. Para siempre. Un joven dando gracias a Dios porque Dios le permitía, ¿no?, comprar un carro, y otro por un día más de vida. Porque 10 años atrás los médicos le habían dicho que le daban 2 meses. Es decir,
10 años viviendo gratis. Fabuloso, hermanos. Fabuloso. De ahí en adelante, siempre que me levanto, le doy gracias a Dios por ese día. Y cuando me acuesto noche también. Porque, hermanos, hay que dar gracias a Dios por todo. Por todo. Usted tiene su profesión. Usted tiene su trabajo. Le da gracias a Dios por su trabajo, por su profesión. O son como muchos que piensan que su capacidad, ¿no?, su profesionalismo le ha dado lo que tiene. Dé gracias a Dios día a día. Seamos agradecidos. Agradecidos al Señor, ¿no? Dice, sed agradecidos. Oh, hermanos, valoremos. Valoremos la vida que Dios nos da. Valoremos lo que tenemos. Hay otros que dieran tanto por tener lo que usted y yo tenemos. Sí, sí. Por eso, día a día demos gracias a Dios. Dios nos permite vivir. Aún estamos aquí. Aún estamos aquí. Y mientras estamos aquí, pongámonos en manos del Señor para seguir sus planes, no nuestros planes. Seamos agradecidos por nuestros hijos. Sí, puede ser que nuestros hijos no estén en el camino correcto, puede ser, pero aún están con vida y pueden regresar y tener a Cristo como Señor y Salvador. Agradecer por nuestros hijos, agradecer por nuestros padres si aún están vivos, agradecer, y reitero, por el trabajo, agradecer por la oportunidad de hablarles de Cristo a otros, agradecerlos por la salud que tenemos, agradecerles por los medicamentos que nos permite comprar. Sed agradecidos de poder abrir una refrigeradora, ser agradecidos de poder subirnos a un carro propio y manejar, ser agradecidos en todo, porque esa es la voluntad de Dios. No, si yo ya le di gracias ayer. No, hermanos, cada día hay que dar gracias al Señor. Así que yo le pregunto, mi hermano, ¿usted es agradecido? Moisés decía algo muy hermoso, una frase muy hermosa en su palabra. El Señor la cita. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, aún estamos aquí. Aún estamos aquí. Gloria a Dios, aún estamos aquí. Aún hay mucho por hacer. Sí, hay mucho por hacer. Por eso Dios nos tiene aquí. Así que yo les pido, en el nombre de Jesús, mis hermanos, que agradezcamos de todo corazón a Dios por la vida que tenemos. Sí, por la vida que tenemos. Y la mejor manera de agradecerle es servirle de todo corazón y con todo nuestro amor. Sí. Y para aquellos que no conocen al Señor, y quieren darle gracias de corazón, sí, agradézcale al Señor por la vida que tiene. Agradézcale porque aún está en este mundo. Agradézcale porque cada día es una oportunidad para que usted se entregue a Cristo. Se entregue a Cristo. Pero cuidado, que cualquier día puede ser el último y cesarán las oportunidades. Así que, mi amigo, no deje que venga otro día. Agradezca al Padre Celestial por la muerte vicaria de su Hijo en la cruz, que dio su vida por usted. Agradézcale que Él le da perdón. Si usted se arrepiente de corazón y le pide perdón al Señor por sus pecados, Él lo perdonará. Agradézcale por ese perdón y pídale que entre a morar en su corazón para siempre. Porque cuando pedimos perdón al Señor Jesucristo, nos perdona completamente, nos limpia completamente, nunca más se acuerda de nuestros pecados y los expulsa, nos limpia para siempre, para siempre. Agradézcale a Cristo y deje que entre en su corazón y sea su Salvador y su Señor, lo que significa su dueño. Todo aquel que tiene a Cristo, toda persona que tiene a Cristo, nunca será la misma. Nunca. Así que
todos tenemos que agradecerle al Señor. Todos. Que Dios les bendiga.